obligatorio. ¿Qué quiero decir? Que el juez puede decidir si adhiere su juzgado o no. De hecho, en la ciudad de Mar del Plata hay 16 juzgados civiles y comerciales y no están todos adheridos al plan de realidad. Actualmente creo que son 12 de los 16. El 2, el 4, el 12 y el 5, si mal no recuerdo, no están adheridos. De manera que la adhesión a Justicia 2020 es voluntaria. Va a ser el juez si decide adherirse o no. Si decide no adherirse, las partes no lo pueden cuestionar, no le pueden decir, no, yo quiero que tramite por vía oral. No, es decisión del juez. Si decide adherirse, tampoco lo pueden cuestionar las partes. ¿Por qué? Porque es decisión del juez. El proyecto de reforma al Código Procesal, que está actualmente en legislatura, ahora te voy a decir, Franco, lo de voluntario, que está actualmente, creo que en diputados, prevé que esto pase a ser obligatorio, que la oralización del periodo probatorio pase a ser obligatorio. Hasta ahora es optativo, pero es optativo para el juez. ¿Hasta cuándo es voluntario? Me dice Franco, hasta la apertura a prueba. De hecho, cuando se empezó a implementar este sistema, había muchos juicios que ya estaban iniciados, pero no estaban abiertos a prueba. Entonces se le comunicó a las partes que se iba a oralizar en el auto que decreta la apertura a prueba. No obstante ello, cada juicio que se inicia, como los juzgados ya están adheridos al plan de oralidad, lo anticipamos en el primer despacho. Pero ¿hasta cuándo se puede someter el juez? Hasta el momento en que decide abrir a prueba. Cuando decide abrir a prueba, si quiere someter ese proceso judicial a oralidad, lo tiene que fijar en ese mismo auto de apertura a prueba y fijar la audiencia preliminar. ¿Estamos entonces? Es decisión del juez si se tramita vía oral o no, no de las partes, y no se puede cuestionar porque no les causa gravamen irreparable. ¿Bien? Estoy leyendo una pregunta, perdón. Franco pregunta, en referencia hasta cuándo ellos pueden decidir cuándo es oral, hasta que salgan diputados. Claro, por ahora es optativo, ¿por qué? Porque este protocolo, por eso se le dice protocolo o plan de oralidad, fue una idea del Ministerio de Justicia de la Nación y de la Suprema Corte para optimizar el proceso judicial civil y comercial. Pero es optativo, los jueces pueden decidir si adhieren o no. Actualmente hay un proyecto de reforma del Código Procesal. Ese proyecto de reforma contempla la oralidad en forma obligatoria, pero hay que ver si sale o no. Si se sanciona, si se reforma el código, será obligatorio. Hasta ahora es optativo. ¿Estamos? Bien, entonces, terminamos con Justicia 2020. Repaso rápido. Únicamente se aplica si el proceso se abre a prueba. Si el proceso se declara cuestión de puro derecho, no hay nada oral. Bien, se aplica para los procesos de conocimiento, no para juicios ejecutivos. Proceso de conocimiento ordinario, sumario o sumarísimo. Una vez que el juez decide abrir a prueba, si está adherido al protocolo de realidad, va a fijar la audiencia preliminar. Esta primera audiencia, que es la preliminar, no se graba, no es videograbada. ¿Para qué? Para favorecer una conciliación, que todo lo que se diga ahí no queden sujetas a las partes posteriormente. Entonces, no se graba. Si se concilia, modo anormal de terminación de proceso. Si no se logra conciliar, el juez procede a proveer los medios probatorios. Fija también en esa audiencia preliminar, fija una segunda audiencia que va a ser la vista de causa, que en principio no debe ser en un plazo mayor a 90 días desde esta audiencia preliminar. ¿Vamos? Bueno. Entre una audiencia y la otra se deben producir todos los medios probatorios que fueron proveídos en esa audiencia preliminar, salvo la prueba confesional, la prueba testimonial y el eventual pedido de explicaciones que se le haga a un perito. ¿Estamos? Entonces, termina esa audiencia preliminar. Se producen todos los medios probatorios, se llega a esta segunda audiencia que se llama audiencia de vista de causa. Esta audiencia de vista de causa sí se videograba, para favorecer que al momento de dictar sentencia, el juez pueda ver el lenguaje gestual de las partes al confesar, a las sobreposiciones, y de los testigos al declarar. Y a su vez para que la Cámara, ante una eventual apelación, pueda hacer lo mismo. En esta audiencia de vista de causa, que es videograbada, se va a intentar conciliar. Si se concilia, modo anormal de terminación del proceso. Si no se logra conciliar, se procede a tomar las audiencias de resolución de posiciones y tomar las testimoniales. Bien. Confesional, que era el tema que me convocaba, le pasé como una hora. Siempre hago lo mismo, me pongo a hablar de otros temas y mi tema no llego. ¿Qué pasa? ¿Qué cosas deben tener en cuenta con la prueba confesional? Primero, ¿a dónde se dirige la cédula? Que estas son las preguntas de examen que se suelen tomar. ¿A dónde se dirige la cédula para citar a absolver posiciones? ¿A qué domicilio? Al domicilio real, me parece, porque... Depende. ¿Noelia fue? Sí, el letrado. Noelia no vio mi PowerPoint, me parece. O se aburrió Va a a la mitad depender. y lo dejó de ver. Al domicilio Jamín puso real sí tiene constituido. letrado.
¿Quién dijo eso? ¿Maru del Castelo fue la que dijo eso? Me estoy mareando. Sí, yo. Salta de un lado a otro. Bien. ¿Qué pasa? Y si Lo no que tiene contestó letrado, primero, en realidad siempre tenés que tener letrado. Porque no se puede accionar judicialmente sin letrado. Si uno no tiene, tiene que ir a una defensoría. Pero nunca se puede accionar sin letrado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay dos formas. Cuando ustedes Depende si absuelven tiene posiciones. apoderado. Exacto. La gente, los abogados, en la práctica se ve muy común, piensa que siempre la absolución de posiciones se notifica en el domicilio real. Eso es un error. ¿Por qué? Porque ustedes cuando, como habrán visto, creo que es la bolilla 3, o sí, creo que está en la 3 o en la 2, cuando ustedes litigan, judicialmente pueden hacerlo por derecho propio o por intermedio de un apoderado. Si ustedes litigan por derecho propio, es decir, con patrocinio letrado, litigo yo, parte, pero con un abogado que me asiste. Ustedes los escritos los redactan en primera persona. ¿Por qué? Porque es la parte la que está litigando, asistida por un abogado, pero son ustedes por derecho propio. En ese caso, la absolución de posiciones, la prueba confesional, se les debe notificar en el domicilio constituido. ¿Por qué en el domicilio constituido y no en el real? Porque como ustedes litigan por derecho propio, son ustedes los que están en ese proceso litigando, ustedes constituyeron ese domicilio. Entonces, la cédula se les debe dirigir ahí. Si ustedes litigaran con apoderado, es decir, yo no me presento en este proceso, le confiero poder a la doctora Jiménez Bauer y ella se presenta, acompaña el poder y escribe ella. Yo no intervengo. En ese caso, la prueba confesional, la absolución de posiciones, se notifica en el domicilio real. ¿Por qué? Para que yo tome conocimiento cabal de que me están citando a absolver. ¿Se entiende? La citación siempre presupone que ustedes se enteren, quien deba absolver posiciones, se entere que tiene que ir a un juzgado un determinado día para contestar las preguntas de un pliego. Si litigan por derecho propio, es lógico que sea el domicilio constituido, porque fueron ustedes parte de lo que constituyeron ese domicilio. Si litigan con apoderado, es lógico que sea el domicilio real, ¿por qué? Porque el domicilio constituido lo constituyó su abogado, no ustedes. ¿Estamos? Entonces, esto es pregunta de examen. ¿Dónde se dirige la citación a absolver posiciones? ¿Qué tienen que decir ustedes? Depende. Si la parte litigó por derecho propio, es decir, con patrocinio letrado, la cédula se dirige al domicilio constituido. Si la parte litiga a través de apoderado, es decir, se presenta un apoderado en juicio, la cédula se dirige al domicilio real. ¿Se entendió? Ni un pulgar me hicieron, por lo menos mientan así, o las palmas. Las palmas sería mejor todavía, porque me harían sentir mejor. La doctora quiere hacer una pregunta, pero no sabe usar el micrófono. Sí, no se escucha, doctora. No, abajo a la izquierda. ¿Va a ver que hay un micrófono? Que apriete el espacio. No, igual es mejor, porque seguro no era nada interesante, así que mejor no escucharla, chicos, no importa. Ustedes hicieron bien anotarse en la comisión de la noche, es mejor que la de la mañana. Bueno, si la doctora puede transmitir la pregunta por escrito, la vemos, y si no, seguimos. Para no perder tiempo, porque si no, nos vamos a quedar hasta las 10 de la noche, y ustedes deben tener hambre y yo también. Entonces, primera cuestión que deben tener en cuenta en confesional, que se pregunta siempre, ¿a dónde se dirige la cédula por la cual se cita a absolver posiciones? Bien, y ustedes tienen que decir, depende cómo se haya presentado en juicio. En un caso irá al constituido, en el otro caso irá al real. ¿Qué otra cuestión se suele preguntar de prueba confesional? La diferencia en cuanto a la clasificación entre simple, compleja y calificada. ¿Cuál es la confesión simple? Es cuando hay un reconocimiento, de quien absuelve posiciones hay un reconocimiento liso y llano. Es para que jure como cierto que la doctora Jiménez Bauer le prestó 1.000 pesos. Sí. Eso es una confesión simple. La doctora Jiménez Bauer me dice que en caso de rebeldía se notifica al domicilio real la absolución de posiciones. Eso es cierto. Igual algunos juzgados entienden que no, pero está bien, porque la idea es que siempre se entere de la notificación. Si la contraria estuviera en rebeldía, se lo cita al domicilio real para permitir que se entere. Eso fue una buena acotación. Vieron que ustedes la criticaban a la doctora y al final fue una muy buena acotación. Seguimos. Lucila se ríe y me hace así con los dientes. Bueno, ¿qué le decía la clasificación? Que es una pregunta de examen. ¿Qué pasa con los tipos de confesión? Que puede ser simple, calificada y compleja. La confesión simple es cuando se reconoce liso y llano. Para que jure como es cierto que se le prestaron 1.000 pesos. Sí, es una confesión simple. Se reconoce lisa y llanamente lo que le están preguntando. ¿Bien? La confesión calificada es, ustedes reconocen la posición, lo que se le está preguntando, pero le incorporan un hecho que no es independiente, que es decir, que no se puede dividir. ¿Cómo sería esto? Sí, es cierto, me prestó 1.000 pesos, pero fue en carácter de donación. Esto es un reconocimiento, me prestaron 1.000 pesos,
Pero ojo, estoy modificando los alcances, ¿por qué? Porque no fue en calidad de préstamo, como decía la posición, sino en donación. Y la confesión, lo que se llama compleja, que es la única confesión que se puede dividir, es, al igual que en la que vimos recién, se incorpora un nuevo hecho que modifica los alcances. Es decir, yo reconozco que me prestaron 1.000 pesos, pero se los devolví. Hubo otro hecho posterior, no fue en el mismo acto, es decir, no fue por donación. Es verdad, fue en concepto de préstamo, pero después hubo otro hecho distinto que fue el que yo se los entregué. Son dos hechos diferentes, no sé si se entiende la diferencia entre calificada y compleja. En una fue toda la misma operatoria, me prestaron 1.000 pesos, pero no me los dio en concepto de préstamo, sino en donación. En una misma secuencia hay un hecho que modifica los alcances. En cambio, en la compleja hay otro hecho, me prestaron sí en condición de préstamo, pero yo se los devolví después. Son dos hechos. Esta confesión es divisible. ¿Por qué es divisible? Porque se puede separar un hecho de otro. Son independientes, uno de otro. Gracias, Alan, por el pulgar para arriba. Bien. ¿Qué otra cuestión, qué otra duda se suele presentar en prueba confesional? ¿Cómo se redactan las posiciones y cómo se presenta el pliego? Que yo ya se los dije en el PowerPoint con video, pero se los reitero. Las posiciones solamente pueden versar sobre un hecho. No se pueden incorporar varios hechos. Tienen que ser redactadas en forma afirmativa, para que jure como es cierto que el 4 de agosto le presté 1.000 pesos. Sí es cierto, no es cierto, contestará quien deba absolver. Tiene la posibilidad de ampliar, pero debe contestar sí o no, y después si quiere puede ampliar esa posición. ¿Estamos? Deben ser formuladas en forma clara, concreta, concisa. Y la particularidad que tiene la confesional, que no tiene la testimonial, Daniel Laitán se me está durmiendo, mirá. Está cabeceando, ahí está. Y sí, te sorprendí. ¿Qué es la particularidad? Es buenísimo esto. A mí me gusta mucho molestar a los alumnos en clase, y como no puedo, o sea, me voy divirtiendo. Es más jodido porque tengo que ir mirando todas las pantallas, pero en clase, si fueran presenciales, me gusta. Vivo molestando. A Mer también la estaría molestando, que se está rascando la cabeza, y a Matías, que se ríe también. ¿Qué es la particularidad que tiene la solución de posiciones que no tiene testimonial? Que el pliego de posiciones debe ser presentado en sobre cerrado hasta media hora antes de la audiencia. El interrogatorio para los testigos no es necesario, ni que se presente sobre cerrado, ni que sea con antelación en la audiencia. Se puede presentar en el mismo momento y si quieren lo pueden hacer en forma verbal. ¿Por qué el pliego se tiene que presentar media hora antes? Y a ese pliego, ese sobre, se le pone cargo judicial, que yo les puse una foto en el PowerPoint, para evitar que uno prepare dos pliegos. Uno para el caso de que el absolvente se presente y otro más gravoso para el caso de que no comparezca. Entonces, ¿cómo se presenta un pliego de posiciones? Pregunta de examen. Ustedes tienen que decir, en sobre cerrado, hasta media hora antes de la audiencia, a ese sobre se le pone cargo judicial, que el cargo judicial que hace le da fecha cierta, es fecha y hora en el cual fue presentado, y ese pliego se abre en el momento de la audiencia. La diferencia con la prueba testimonial es que el interrogatorio no es necesario que se presente en sobre cerrado, no es ni siquiera necesario que se presente antes de la audiencia, puede ser formulado en forma in voce o en el mismo momento. No obstante ello, hay una particularidad, que si ustedes no presentaron pliego, pero se abre la audiencia y se presentan todos, se presenta quien debe absolver, tienen la posibilidad de hacerlo en forma oral. Pero esto ténganlo como un... ¿Alguien habló? Yo. No. Parte actora o parte demandada, Sí. que son los que hacen el tema de la confesional. ¿Están obligados a decir la verdad como en la testimonial? Porque nadie puede declarar en su contra, en realidad. Uy, sobre eso hay varias posturas. Algunos dicen que sí, deben decir la verdad, y otros como Cuadri dicen que no, justamente amparándose en la garantía constitucional de que nadie está obligado a declarar contra sí mismo. La realidad es que en la práctica, esta prueba de absolución de posiciones está perdiendo un poco de virtualidad porque siempre niegan todo. Y Claro. la realidad es que nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Por eso. Entonces, si me preguntás si deberían decir la verdad o no, prestan juramento de decir verdad, pero como no se pueden autoincriminar, autores como Cuadri, que tiene un tratado de la prueba que es de lo mejorcito en materia de prueba, que yo se los puse como bibliografía, dicen que en realidad no estás obligado a declarar contra vos mismo. Y la realidad es que en la práctica jamás declaran en contra. Por eso es que es una prueba que muchos dicen Claro. que es, en vez de ser la probatio probatísima, que es la que hace plena prueba, Gossaini, por ejemplo, dice que es una probatio inutilísima, porque dice que rara vez sirve para algo, porque quien debe absolver niega todo. Pero fue una buena observación, Alan. Y otra cosa, ¿debe comparecer sí o sí? ¿Al igual que los testigos o no? ¿Qué pasa si no comparecen a observar posiciones? Artículo 415 del Código Procesal.
Se tienen por reconocidas Confesión todas las confesiones. Exactamente, Pablo, se llama lo Bien. que se llama confesión tácita o ficta. O sea La que te confesión conviene tácita ir o a negar ficta- todo. Y sí. La confesión tácita o ficta se dan dos supuestos. Cuando no comparecen, estando debidamente citados, o cuando comparecen pero se rehúsan a declarar. Dicen, no quiero declarar, me niego, contesta con evasivas. Bien. Entonces, a diferencia de la expresa, que la confesión expresa en principio es suficiente, es decir, el juez no debe recurrir a ningún otro medio probatorio para probar los hechos porque se entiende que si uno está confesando haber hecho algo, no se necesita ningún otro respaldo probatorio. Hay algunas excepciones que están en el resumen, no me quiero detener para no tenernos toda la noche. La confesión tácita o ficta no hace plena prueba sobre esos hechos. Es decir, ¿sirve? Sí, sirve como medio probatorio, pero el juez al dictar sentencia la va a corroborar con los restantes medios. No tiene la misma validez, la misma fuerza que la expresa, sin perjuicio que los libros dicen que sí. Pero ¿cuál es la consecuencia de ustedes no presentarse a declarar? Se le declara la confesión ficta, artículo 415 del Código Procesal. ¿Bien? Jamín me dice, ¿pueden presentar prueba en contrario? Perdón, pues no estaba mirando las preguntas. ¿Prueba en contrario de qué? ¿De la confesión expresa? La confesión expresa puede ser desvirtuada por prueba en contrario si estaba Tendría producida. que ser, o sea, disculpe, cuando se tiene todo por reconocido porque no comparece, ¿después puede presentar prueba en contrario? En realidad, más que presentar prueba en contrario, tendría que haber ofrecido las pruebas en momento procesal oportuno. Si alguna de esas pruebas que ustedes ofrecieron en momento procesal oportuno desvirtúan los dichos de la confesión ficta, digamos, el reconocimiento de pliego, sí se puede tomar como válido. Otra cosa para que tengan en cuenta, cuando nosotros dictamos sentencia, rara vez acudimos a la confesión ficta. Primero, yo digo rara vez porque los secretarios proyectan la sentencia y después la sacan los jueces, ¿no? Pero el juez al sentenciar, lo primero que hace es analizar todo el material probatorio producido y después echa mano a la confesión ficta. Pero sí, se analiza en forma conjunta con el resto del material probatorio. De manera que a tu pregunta, si se pueden producir pruebas que desvirtúen eso, sí, tal cual. No obstante ello, siempre es mejor comparecer y declarar no es cierto que no comparecer. ¿Por qué? Pues ustedes no comparecen y se declara confesión ficta, el juez ya tiene un elemento de convicción del cual sujetarse para dictar sentencia, conjunto con el resto de las pruebas. ¿Estamos? Pero sí, se puede producir prueba en contrario. No ofrecer. ¿Por qué? Porque el ofrecimiento de pruebas, ¿cuándo era? Con la demanda, contestación si era un sumario sumarísimo, o en el otro momento que vimos si era un ordinario. Pero sí, claramente puede ser desvirtuada. Seguimos. ¿Qué otra pregunta se suele hacer de confesional? Esto es de confesional, testimonial y para todos los medios probatorios. ¿Qué se pregunta siempre? ¿Cuál es el supuesto de caducidad objetiva o caducidad probatoria en este caso, la prueba confesional? Artículo 408. Para que se declare la caducidad de la prueba confesional, deben verificarse sí o sí 3 requisitos. Y no con 2 está bien. Los 3 sí o sí tienen que estar. ¿Cuáles son los 3? ¿Cuáles son? Esto es genial, porque esto es igual que las clases. Cuando miran para abajo, es como en las clases presenciales, que para que el profesor no me mire directo y no me diga haber contestado vos, se me Cuando yo pasa el también lo hacía. plazo, Recuerden que yo no soy tan longevo como la doctora Jiménez Bauer. Yo no hace tanto que salí de las aulas, así que sé cuando alguno está evadiendo. Sé cuando alguno está evadiendo la posibilidad de que le pregunte y mira para abajo, o te haces que estás anotando. Son buenas tácticas, pero bueno, yo las conozco también. A ver, ¿cuándo se declararía la caducidad de la prueba confesional? Artículo 408. ¿Qué tienen que darse? Sentido común. ¿Qué debería el faltar? plazo, se venció el plazo. ¿Qué plazo? Primero, A ver, Lucila. primero la el pliego. incomparecencia del oponente. Primero, primer requisito perfecto, incomparecencia del ponente. ¿Quién es el ponente? El que ofreció esa absolución de posiciones. Primer requisito que se debe verificar sí o sí para que se declare la caducidad, que el que ofreció esa prueba no vaya a la audiencia. Primer requisito, muy bien, Lucila. Segundo. Que se venza el plazo para presentar Después el que no pliego. esté- Bien, Claro, que no esté agregado el Segundo pliego. requisito. Segundo requisito, le dijeron Jazmín y Lucila, que además de no comparecer el ponente, tampoco haya dejado el pliego hasta media hora antes de la audiencia. Bien, no compareció y tampoco dejó el pliego. Ahí la doctora Jiménez Bauer me hace una pregunta que me dice, ¿puedo dejar el pliego y no ir? Sí, uno puede dejar el pliego y no comparecer. Gracias, doctora, una pregunta fácil fue. Este tipo de preguntas son las que me gustan, las fáciles de responder, que no me hacen quedar mal. Bien, sigamos por esta línea. Y el tercer requisito, además de no comparecer Que comparezca el ponente y no absolvente. tener- Exactamente, ¿quién lo dijo? Pilar Pena lo dijo, me parece. ¿Por qué algunos no tienen cámara? ¿No tienen cámara o no quieren que yo los vea? Esa es una No, a mí mejor no me manera anda. que mirar para-
Ah, no hay cámara, bien, Pilar. Esa es mejor todavía. Anular la cámara, ahí sí no les puedo preguntar porque no sé ni siquiera qué están haciendo. Por ahí me están haciendo gestos, etc. Tercer requisito que se debe verificar, chicos, que quien debe absolver posiciones sí vaya. Entonces, repito, para que se declare la caducidad de la prueba confesional, pregunta de examen, se tienen que verificar los 3 requisitos sí o sí. ¿Cuáles son? Que el ponente no comparezca, que no haya dejado el pliego y que el que debe absolver sí asista a la audiencia. Si alguno de esos 3 requisitos no se verifica, no se puede declarar la caducidad de esa prueba. ¿Bien? Sí podemos pedir la negligencia, pero no la caducidad. Una pregunta que sale un poco de mi tema, que ya la vieron, pero que es importante, es ¿cuál es la diferencia entre negligencia y caducidad? Las dos son formas de hacer perder la posibilidad de producir pruebas, pero ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Ah, perdón, Magdalena me dice cuáles son los requisitos para el pliego oral que hayan comparecido todos. Si yo no presenté el pliego como ponente, pero en la audiencia comparecemos todos, tengo la posibilidad de hacerlo en forma oral. No obstante ello, es una muy buena pregunta, pero ustedes si les preguntan en el examen, tienen que decir que el pliego se presenta hasta media hora antes de la audiencia. Lo otro yo se los digo como, más que nada, referencia práctica. Noelia, primer requisito, le dice la negligencia es a pedido de parte. ¿Y la caducidad? Conteste rápido porque si no nos vamos a ir tarde. La caducidad, dice Noelia, es de oficio. No necesariamente, también puede ser a pedido de parte. Si tiene lápiz o papel, lo voy a hacer más rápido. Se les contesto yo directamente. La autora Jiménez Boder pensé que iba a contestar, pero no le anda el micrófono, llamativamente no le anda el micrófono, chicos. Cuando corte esto me va a mandar unos audios diciéndome de todo, pero bueno, es la posibilidad que tiene un hijo de descargarse con la madre, claro. Lo haría presencial, pero nunca me va a ver, así que lo hago por acá. ¿Cuál es la diferencia entre negligencia y caducidad probatoria? ¿Qué es lo que tienen que saber? Esto anótenselo si no lo saben, porque es importante. Primero, la negligencia siempre es a pedido de parte, la negligencia probatoria. La caducidad puede ser a pedido de parte o de oficio. Segundo, lo voy a decir rápido porque igual creo que esto queda grabado y así no los demoro tanto. Segundo requisito. La negligencia, está en el artículo 382, es para todo supuesto de desidia en la producción de un medio probatorio. En cambio, la caducidad se deben verificar indefectiblemente los supuestos específicos que prevé el código. La caducidad es taxativa. Para que uno pueda declarar la caducidad de un medio probatorio, indefectiblemente deben cumplirse exactamente los recaudos previstos para la pérdida de esa prueba. Ejemplo, en la confesional, para poder declarar la caducidad de la prueba confesional, sí o sí debemos verificar los requisitos del 408. Incomparecencia del ponente, falta de pliego y comparecencia del absolvente. ¿Bien? Tercer recaudo, la negligencia se resuelve previa sustanciación. ¿Qué quiere decir esto? Que el juez, si le piden la negligencia, va a correr traslado por nota a la contraria. Siempre se sustancia. La caducidad se resuelve inaudita parte. La parte pide la caducidad porque se verifican los 3 requisitos del 408, el juez resuelve, por sí o por no. No lo corre traslado a la otra parte. ¿Bien? La negligencia se sustancia, la caducidad no se sustancia. Otra diferencia, la resolución judicial que resuelve, valga la redundancia, una negligencia es una interlocutoria. Lo van a ver con Nancy en la bolilla 9. La negligencia se resuelve por medio de interlocutoria. La caducidad se resuelve por providencia simple. ¿Bien? Y esto se los tendría que decir más presencialmente, pero no los quiero marear. Las dos se van a notificar por nota. La caducidad, porque es una providencia simple, se notifica por nota esa resolución. La negligencia también, porque sin perjuicio de ser una interlocutoria, que las interlocutorias como regla se notifican por cédula, el 135, inciso 12, establece específicamente que la negligencia probatoria se notifica por nota. Entonces, recapitulando, la negligencia es a pedido de parte. La caducidad puede ser de oficio o a pedido de parte. La negligencia se resuelve previa sustanciación. La caducidad no se sustancia, se resuelve directamente. La negligencia, la resolución judicial por la cual se resuelve una negligencia es una interlocutoria. La caducidad es una providencia simple. Me estoy olvidando de algo. Ah, sí. Esto es importante. Para uno pedir la negligencia probatoria, para uno poder pedir la negligencia probatoria, no tiene que tener ningún medio de prueba pendiente de producción. ¿Por qué? Porque el Instituto de Negligencia Probatoria está previsto para impedir que el proceso se alongue indefinidamente por la desidia de la contraria en producir una prueba. Entonces, si yo digo que Lucila está siendo decidiosa en producir pruebas, yo no puedo pedir la negligencia si yo también tengo pruebas pendientes. ¿Por qué? Porque los dos somos decidiosos. Entonces yo no puedo decir que ella es negligente si yo también lo soy. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Para uno acusar, se dice acusar la negligencia de una prueba,
no deben tener ningún medio probatorio pendiente de producción. En cambio, en la caducidad, ustedes pueden tener pendiente de producción todos los medios probatorios si quieren. ¿Por qué? Porque la caducidad, para que proceda, se deben verificar algunos requisitos objetivos previstos taxativamente en el código. Por ejemplo, lo que les dije de confesional. ¿Se entiende? ¿Se entendió rápidamente? Lo dije muy rápido para no tardar tanto tiempo y además porque les queda el video. Pero háganse un cuadrito con la diferencia entre uno y otro porque suele ser pregunta de examen y normalmente se les dificulta contestar. Bien, Julieta me dice que sí se entendió. Iván también, gracias muchachos. Me quieren hacer sentir bien. Tienen un punto arriba en el examen. Los que no y Lucila pone palmas, bueno, ¿viste? Y Noelia pone el dedito para arriba. La única que no entiende es la doctora Jiménez Bauer, que está poniendo caras y sigue sin contestar. Pero bueno, ella ya aprobó la materia en la Universidad de Belgrano hace muchísimos años. Así que bueno, no es para usted la clase, doctora. Usted está de intrusa. ¿Se entendió? Bueno. ¿Qué me queda decirles? Testimonial. ¿Cuáles son las cuestiones importantes que deben saber de prueba testimonial? La unidad 7, si estuvieron leyendo, se dan cuenta que no tiene ningún tipo de complejidad, es mucho más sencilla de las que vieron antes. En la segunda parte me tocan algunas más difíciles. ¿Qué es lo que deben saber de la testimonial? Primero, ¿cómo se cita a un testigo? ¿Por qué medio? Daniel, tu cara me mata. Daniel está así. Este pibe es pesadísimo. Y no sabe lo que es en persona, peor que esto. O sea, por suerte no me están viendo físicamente, solamente de cara. Por cédula, muy bien, Noelia. Bien. La cédula para citar testigos se diligencia indefectiblemente ¿en qué domicilio? El domicilio real de la persona. Y sí. ¿Por qué en el domicilio real no han constituido? Porque no son partes. Nunca va a constituir el domicilio de un testigo. Entonces, se notifica por cédula al domicilio real. ¿Siempre van a tener obligación de comparecer ante la sede de juzgado a declarar? Sí. Ya vamos a llegar, si no pide la citación. Ahora le voy a contestar, doctora. Hay una posibilidad de exceptuarte, declarar que si el testigo habita más de 70 kilómetros. Es verdad. ¿Por qué? Si vive 70 kilómetros o menos, tiene la obligación, tienes una carga legal de comparecer y declarar. Departamental. Si vive a más de 70 kilómetros, va a declarar en forma presencial, pero ante el juzgado que esté más cercano. Se remite un oficio y se declara ante el juez que está más cercano. Está todo en el resumen y creo que también expliqué algo en el PowerPoint, si mal no recuerdo. Bien, entonces, se cita por cédula, pero no necesariamente ustedes van a tener que comparecer a la sede del juzgado. Tendrán la posibilidad, si viven a más de 70 kilómetros, de comparecer ante la sede del juzgado de paz o del juzgado civil, que sea el propio de su domicilio, a declarar ahí. ¿Hay excepciones? Yo comparezco. ¿Hay excepciones para declarar? ¿Yo puedo negarme a declarar? Y cuando está enfermo también, ¿no? Si está enfermo, tendrá que acompañar un certificado médico y si es justificado, comparecerá cuando mejore de salud o se trasladará personal del juzgado al domicilio y le tomará la declaración ahí. Muy buena acotación de Noelia. Mercedes. Bueno. De Mercedes. Me estoy haciendo un mareo con todo esto del chat. Trato de mirarle las caras y miro para el costado, por eso que... Bueno, bien. La otra obligación, la excepción de comparecer, como dijeron Mercedes y creo Noelia, es si el testigo es un testigo avanzado enfermo, en cuyo caso el juez, secretario o quien el juez designe, se traslada al domicilio del testigo y le toma la audiencia ahí. ¿Bien? Bueno. ¿Hay alguna excepción, les decía? La doctora me dice, el presidente de la Nación, también hay otro supuesto de excepción, no quería entrar tanto en detalle. Presidente, gobernador, creo que lo vi. En el caso del presidente de la Nación, etcétera, también se trasladan y declaran en su oficina. Esa también es otra excepción. Yo no quería tanto entrar tan específico, porque si no le doy la clase de vuelta. Pero bueno, bien. Otra buena acotación. ¿Qué es lo que le decía? ¿Hay alguna excepción a declarar? ¿Me puedo yo negar a declarar? Estoy preguntándole, yo no lo sé. Noelia dice que no. Mira vos. Puede ser que, por ejemplo, si yo tengo que declarar sobre algo que me comprometa criminalmente. Exacto. Si esa declaración, si contestar esa pregunta además me implicara una autoincriminación, obviamente me puedo negar a declarar. Y hay también otro supuesto, que es si eso implicara violar un secreto profesional. Ustedes saben que no se puede violar el secreto profesional un médico, mismo un abogado. Esas personas se pueden exceptuar de contestar esa pregunta. Ahora, ojo, no se exceptúan de la obligación de comparecer. Ustedes tienen que comparecer. Lo que se pueden es rehusar a contestar una pregunta determinada
si contestarlo implicara autoincriminarse o violar el secreto profesional, como dice bien Noelia, o como dice Belén también. Iván me dice cura obispo. También violar el secreto de confesión, el cura y el obispo también no pueden violar lo que fue sujeto a confesión dentro de la iglesia, ¿no? Perfecto. Si no se contesta, no se la También- toma como afirmativa. Si se rehúsa a contestar, debe decir por qué. Y ahí después el juez va a valorar si era válido o no el motivo al momento de sentenciar. Artículo 456 del Código Procesal. ¿Bien? Bueno. Seguimos. ¿Cómo es el procedimiento de una audiencia testimonial? Lo primero que se hace es tomarle juramento o promesa de decir verdad. Ese es el primero. Yo esto se lo expliqué en el PowerPoint, pero se lo repito para los que no vean. Una vez que se pasa esa promesa o juramento de decir verdad, se leen los artículos, el 234 del Código Penal y el 438, si mal no recuerdo, del Código Civil, que establece las penas en caso de falso testimonio. Seguido a ello se le va a interrogar al testigo en lo que se llama generales de la ley. ¿Qué son las generales de la ley? Alguno que me tire. Y a ver si tiene algún interés en el caso, si es familiar, si... Exacto. Si tiene tiene algún alguna género de afinidad, intereses pariente. acreedor o deudor de las partes, Claro. si es pariente, etc. Eso es lo Son segundo que se preguntas. hace. Entonces, promesa, juramento de decir verdad. Generales de la ley, y una vez evacuadas esas dos preguntas, no, la primera no es una pregunta, sino es un juramento, pero evacuada la general de la ley, sí se procede al interrogatorio. Que ahora, bajo la modalidad de oralidad, lo que suelen hacer los jueces es interrogar en forma libre y después pasar al interrogatorio de los testigos. Pero es indistinto. Se puede comenzar interrogando con el interrogatorio que acompañó quien ofreció ese testigo. Una vez finalizado ese interrogatorio, que recuerden, estas preguntas, a diferencia de la confesional que me olvidé, la confesional tiene que estar redactada en forma afirmativa, es decir, para que jure como es cierto que te presté 1.000 pesos. Es directamente una afirmación, no es una pregunta en la confesional. En la prueba testimonial no puede estar declarado transcrito en forma afirmativa, tiene que ser en modo de pregunta. No pueden sugerir las respuestas, no pueden ser términos violentos. Queda un minuto. Fijamos una más, 10 minutos y ya terminamos. Perdón. Y ahora Marcela volver a entrar en la